¿Qué tal, estimados estudiantes de español? Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Bienvenidos a este otro video donde vamos a aprender otro uso del verbo estar. Recuerden que yo voy a dar algunos ejemplos, no muchos, para no aburrirles con este uso y al final ustedes pueden deducir de qué se trata. Yo les voy a dar opciones para que sea un poco más fácil y pues van a encontrar la frase o la palabra clave que describe a este uso de estar en esta ocasión. ¿Vamos allá? Acompáñenme. Bueno, como siempre, antes de iniciar, yo les quiero recordar cómo es el nuevo mapa mental de los verbos ser y estar que integran a estos dos verbos, porque en realidad van juntos. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Lo primero que quiero que sepan es que el nuevo mapa mental se conforma de dos círculos, un círculo mayor o externo y un círculo menor o interior. El primero, es decir, el círculo externo, se refiere a los usos de estar y el interior o el interno se refiere a los usos del verbo ser, ¿sí? Y es muy importante recordarles que el tiempo no es necesariamente importante. Puede coincidir, a veces sí y a veces no, pero si lo eliminamos será mucho más fácil. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Aquí pueden ver 5 usos del verbo estar. Son 5 usos principales, hay más, pero por el momento 5 son los más importantes. Y en esta ocasión vamos a ver un uso bastante interesante, que es el número 4. Y después de ver los ejemplos que yo voy a mostrarles, ustedes pueden definir, después de 3 opciones, cuál es la palabra o la frase clave que describe este uso. Entonces, vamos a empezar. Y aquí les presento a Miguelito, el gatito Miguelito, que también nos va a acompañar. Y él dice, pues vamos a ver qué hay. Entonces, aquí vamos a identificar el patrón de este uso de estar. Lo vamos a identificar poco a poco con los ejemplos que yo les voy a dar. Y lo primero que tenemos acá es una puerta. Y del lado derecho otra puerta, pero están en condiciones diferentes, ya se dieron cuenta. La puerta de la izquierda está abierta y la puerta de la derecha está cerrada. Abierta, cerrada, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. A ver qué hay aquí. Aquí hay una lámpara y del lado derecho hay otra lámpara. No se ve muy claro, pero es otra lámpara cerca de la silla. ¿Qué pasa con estas lámparas? Bueno, esta lámpara está encendida, hay luz, ¿sí? Está encendida y la lámpara de la derecha está apagada, ¿sí? Entonces, la lámpara de la izquierda está encendida con luz, la lámpara de la derecha está apagada. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Unas botellas muy bonitas. Me imagino que tienen aceites, probablemente. Hay hierbas para cocinar, ¿no? Y del otro lado, otras botellas, pero están en condiciones diferentes. Vamos a ver exactamente en qué. Estas botellas, las de la izquierda, están vacías, no tienen contenido, están vacías. Las botellas de la derecha, en cambio, están llenas tienen casi un contenido al tope, ¿sí? Entonces, aquí hay otra situación que hace diferentes a estas botellas, ¿sí? Unas están vacías, sin contenido, y otras están llenas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos unos zapatos tenis. Y aquí a la derecha otros tenis, pero se ven muy diferente, ¿verdad? Se ven diferente. ¿Cuál es la razón? Bueno, los tenis de la izquierda están sucios y los tenis de la derecha están limpios. Aquí hay otra condición que los hace diferentes, ¿sí? Es una condición que puede cambiar, puede variar, ¿sí? Y tiene un contrario, ¿ok? Entonces, los tenis de la izquierda están sucios, los tenis de la derecha están limpios.
Vamos a ver otro ejemplo. Ah, café. Me gusta mucho el café. Debo confesar que tomo mucho café. Entonces, tenemos una taza, dos tazas, una a la izquierda, otra a la derecha, pero el contenido que es el café se ve diferente. ¿Ya vieron que es diferente? Yo creo que se refiere a la temperatura. Sí, este café está caliente, caliente, y el café de la taza de la derecha está frío. Otra vez, una condición diferente. Está caliente, uno de los cafés está caliente, el otro está frío. Caliente, frío, ¿sí? Muy bien. ¿Vamos viendo ese patrón? Hay un patrón que es común a todos los ejemplos con el verbo estar. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la palabra, frase claves que definen el uso número 4 del verbo estar? Vamos a ver opciones. ¿Será estados de ánimo? ¿O opuestos físicos? ¿O tal vez ubicación? Ya saben la respuesta, ¿no? Vamos a ver cuál es. Entonces, la respuesta es la opción B, opuestos físicos. Este uso de estar se refiere a opuestos físicos. Esto es muy importante porque es un uso muy práctico de todos los días en español. Y hay muchos más ejemplos. Entonces, opuestos físicos es el tema del video de hoy. Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video para que otras personas aprendan igual que ustedes, ¿sí? Y nos vemos pronto. Hasta luego.